Hola. Un saludo a la audiencia quienes están observando este vídeo. Me permito compartirles la siguiente información del tema, que va enfocada únicamente a la llegada del coronavirus. Mostraremos un balance general y parcial de las cifras de contagio, recuperaciones y fallecimientos en todo el mundo. Adicionalmente, los 10 países más contagiados, desde el primer caso hasta el más reciente. Nota. Lo que van a ver ahora puede sufrir actualizaciones durante el transcurrir del tiempo presente con nuevas noticias y nueva información. No significa por aquello que el tema pierda alguna validez en este documental. En ese orden de ideas, estamos sujetos todos a los cambios que se generen. A finales del 2019, se dice que en la ciudad de Wuhan, China, apareció una enfermedad altamente contagiosa llamada coronavirus. Y que en el transcurso de los días fueron aumentando las cifras exponencialmente, hasta el punto de poner en extremo peligro al mundo entero. Se le adopta un nombre, cuyo término es el COVID-19, el cual se constituye con las iniciales abreviadas de la actual pandemia, y el año de su aparición. Se data para la fecha del 17 de noviembre del 2019 el primer caso de contagio. Y al transcurso de casi un mes, a mediados de diciembre la cifra aumentó a 27 posibles, en Wuhan se fueron incrementando a 266, y a comienzos del 2020, el total de contagios sumó 381. Se especula que podría haber salido de un murciélago el actual brote, convirtiéndose así en pandemia, sin embargo no es confirmado con certeza. Según los datos en la historia, desde la antigüedad existieron diversos virus que cobraron no poco número de víctimas, aunque en distintas épocas y distintos lugares. En ese orden de ideas, estos son los virus pandémicos ordenados cronológicamente. Sarampión. Se data que apareció en el siglo VI a.C., pero a lo largo de los tiempos se ha mantenido casi de manera silenciosa contagiando a las víctimas hasta los últimos siglos. Por suerte existe vacuna para inmunización. La peste de Justiniano. Apareció como una de las primeras epidemias, dentro del gobierno bizantino por el emperador en cuestión durante el siglo VI. Su contagio fue muy acelerado cobrando la existencia de 4 millones de víctimas. La peste negra. En la mitad del siglo XIV, es calificada como una de las mayores pandemias de la historia, debido a la rápida propagación, se descubrió después de 500 años que su origen proviene de las ratas. En consecuencia de los contagios, perecieron 50 millones de víctimas dejando afectada a la península ibérica. Viruela. Es tal vez uno de los virus más antiguos según datan en la historia, conocida como virus variola. En el siglo XVIII se disparó masivamente el contagio, afectando al continente europeo. Y dejando como consecuencia infecciones desproporcionadas, brotes agudos en la piel al punto mismo de una desfiguración, por cierto, horrible. Actualmente existe vacuna para neutralizarla. La gripe española. A finales de la Primera Guerra Mundial, recibe tal nombre porque se dio origen en España dentro de la década de 1910 aunque de manera neutral. Se expandió por el mundo al punto de colapsar los hospitales y peor causa, sobreocupó funerarias. Cobró la vida a más de 50 millones de víctimas. Gripe asiática y gripe de Hong Kong. Respectivamente, el primero apareció a finales de la década de 1950. Su origen fue en la península de Yunnan, China, cuya procedencia es de tipo aviar. Es decir, provino de las aves y especialmente de los gallineros, su definición simbólica es H2N2, y causó la muerte a 1 millón de víctimas. Más tarde, el siguiente virus cuya definición es H3N2, mató a 1 millón de víctimas en 1968, con características similares a la anterior gripe. A finales de la década del 2000, exactamente en el 2009 apareció otra gripe contagiosa de tipo H1N1 que también cobró sus víctimas. VIH o el SIDA. Conocida como el virus de inmunodeficiencia humana, o también el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, apareció a comienzos de la década de 1980. Extendiéndose en todo el mundo con su contagio inminente. En cuestión de tiempo durante toda la década de 1990 y del 2000 en adelante, perecieron más de 25 millones de víctimas por contagio, y puede llegar hasta 37 millones. Sus efectos sintomatológicos se conocen como la falta de sistema inmunológico, dejando sin protección alguna de todas las enfermedades en el organismo. Se conoce que su contagio es debido a relaciones sexuales desprotegidas, sangre contaminada y uso antihigiénico de cortopunzantes usados.
Ahora, volviendo al tema del coronavirus, en el primer trimestre del 2020, después de China se vieron afectados países como por ejemplo Corea del Sur, Japón, España, Italia, Irán, entre otros países del continente asiático y europeo. Posteriormente se extendió al continente americano en algunas naciones latinas de inicio, además Brasil se registró uno de los primeros casos. Y finalmente en África se extendió la pandemia, aunque en pocas cifras de contagio en algunas naciones. Esto obligó desafortunadamente a decretar una alerta mundial de pandemia a causa del coronavirus, por parte de la OMS. Y en consecuencia, los gobiernos de las naciones en su mayoría decretaron cuarentena obligatoria para mitigar y frenar los contagios, quedándose cada uno en sus casas. Aparte de los contagiados por la pandemia, el coronavirus también ha causado efectos secundarios y daños colaterales en la economía, afectando costos en los aranceles, exportaciones e importaciones. Recortes o suspensión provisional de empleados. Descenso del turismo. Cierre de negocios y empresas pequeñas. Suspensión de eventos y conciertos. Suspensión de los deportes en el mundo. Aplazamiento de los Juegos Olímpicos en Tokio. Prohibición de reuniones familiares y fiestas. Suspensión de algunos servicios personales como hotelerías, peluquerías, gimnasios, bibliotecas, colegios, museos, universidades. Salas de cine, teatros, indumentaria. Talleres mecánicos, centros de diversión y entretenimiento, alimentación, bares, restaurantes. Limitación de acceso a centros comerciales y supermercados, cese o suspensión de algunos programas de televisión. Reuso de parques públicos y plazas. Suspensión de viajes del transporte público terrestre de largos trayectos y suspensión del transporte aéreo o vuelos internacionales en los aeropuertos. Escasez o acaparamiento del alcohol antiséptico, gel antibacterial y hasta los tapabocas. Quiebra y bancarrota de algunos sectores económicos del comercio, a distanciamiento social y aislamiento, entre otros. A lo largo del segundo trimestre del 2020. Algunos se tuvieron que reinventar. Algunos negocios y empresas tuvieron que cambiar de un nuevo propósito para vender el producto terminado, por ejemplo el tapabocas. La elaboración del alcohol antiséptico, y el gel antibacterial, debido a la emergencia mundial. Desafortunadamente no se pueden dar besos ni abrazos a los demás que se frecuenten en trato y contacto físico a la sociedad. Ya sean familiares, parientes, cercanos conocidos y amigos en general, todo esto es debido a la pandemia en la actualidad. A nivel mundial todos los que salen a la calle deben portar obligatoriamente el tapabocas, y mantener una distancia lejana de los demás alrededor. El lavado frecuente de manos sin falta y desinfección del calzado, vestido y demás elementos justo al entrar a la casa, se ha vuelto el patrón de carácter preventivo del diario vivir. Los eventos y actividades de entretenimiento se limitaron al uso de dispositivos móviles, cámaras, monitores de televisión, computadores, tabletas digitales, ediciones de vídeo y multimedia, etc. El uso de la tecnología en la actualidad se ha vuelto un recurso infaltable para comunicarnos al término de la distancia. Ahora, lo poco por rescatar de todo esto es que a partir de las grandes ciudades y zonas urbanas se ha visto algunos cambios positivos en el medio ambiente. El descenso de la contaminación, la reorganización en la población, y muy curiosamente no se han vuelto a registrar fenómenos naturales hasta la fecha, pese al calentamiento global. Cabe recordar la importancia de conocer los síntomas del coronavirus, que se constituyen efectos o síntomas desde el más leve al más grave. En ese orden, para identificar estos son: cansancio, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, flujo nasal, erupciones cutáneas, molestias corporales, tos seca, dificultades para hablar, dificultades para moverse, dolor y presión en el pecho, fiebre, poca respiración y pulmones afectados por tendencias a la neumonía. Se debe tener en cuenta que la sintomatología puede variar de manera sintomática o asintomática. Como lo reitero de nuevo, el coronavirus es de exponencial y potencial contagio, por lo que es un peligro inminente para la humanidad. Ya que el riesgo mismo de ser contagiado, no nos garantiza a ninguno una posible recuperación, pues se datan adicionalmente en el mundo cifras de fallecidos por el llamado COVID-19. Para el personal médico en las clínicas y hospitales de todo el mundo.
les ha generado laboralmente un sobreesfuerzo humano para atender a los pacientes con indicios y sospechas de la pandemia en cuestión, además de estigmatizaciones de algunos indolentes. Contrastado con reconocimientos de otros quienes reconocen su ardua labor. Algunos médicos y del personal de enfermería, como también desafortunados que se infectaron de igual manera, no se salvaron de morir, y esto es apenas un avance de los fallecidos por el coronavirus. Recordemos que China durante su emergencia crítica construyó en menos de 15 días, hospitales nuevos para hacerle frente a la pandemia y recibiendo así, a más pacientes contagiados. Con el fin de mitigar el colapso y sobrecupo de otros hospitales en funcionamiento. Hasta mediados de abril del 2020 aproximadamente, poco a poco China dejó el vergonzoso primer lugar en más contagios según los registros diarios en tiempo real. Vino de ser el epicentro de la pandemia, hasta ocupar alrededor de la posición 15, o más abajo de esa casilla, con un equivalente de más de 84.000 contagios acumulados, logrando así contener la amenaza. Pero accidentalmente, se dispararon los contagios de coronavirus en los Estados Unidos de América durante los últimos 2 meses. Siendo el único país hasta el momento en superar más de 1.7 millones de contagios, y se teme que pueda llegar a los 2 millones o más, convirtiéndolo actualmente en el nuevo epicentro de la pandemia. Según se data en los últimos días, Brasil es el segundo país con más contagios, sumando un aproximado que supera los 498.000 casos. Después de que Europa fue también el epicentro de la pandemia, ahora es América el epicentro de contagios por coronavirus. Algunos gobiernos desestimaron el coronavirus, no acatando al cumplimiento a la cuarentena de aislamiento social para todos. Y en consecuencia ciertas naciones de todo el mundo, se expandieron los contagios masivos, descontroladamente y aceleradamente. Con todo esto se suma el drama de los extranjeros, que en diferentes países del mundo se quedaron atrapados. Y cada uno clama con menester a las cancillerías, la necesidad de regresar al país de origen, para reencontrarse con los suyos en espera. A continuación, esta es la lista de los 10 países más afectados por el coronavirus según sus respectivas cifras de contagio. Estados Unidos de América con más de 1.7 millones. Brasil con más de 498.000. Rusia con más de 396.000. Reino Unido con más de 274.000. España con más de 239.000. Italia con más de 232.000. Francia con más de 188.000. Alemania con más de 183.000. India con más de 181.000. Y Turquía con más de 163.000. Hasta el momento en todo el mundo, estas son las cifras globales de contagio. 6.054.187 casos confirmados en total. 2.562.191 recuperaciones. 368.711 fallecimientos. Y una diferencia de contagios equivalente a 3.123.285. Estos datos publicados se registran de fuentes de información confiables, y fueron consultadas en la misma fecha de subida de este vídeo. Por lo tanto es preciso recordarles, como ya lo dije antes, que todo lo dicho aquí está sujeto a actualizaciones futuras en cuestión de nuevas cifras de incremento por cada país. Por ahora, estos fueron los resultados del balance parcial del coronavirus. Por último, aunque no exista oficialmente una posible vacuna para combatir el coronavirus, e independiente de su tiempo de implementación en los humanos, estamos cada uno en el deber de cuidarnos. Mantener el distanciamiento posible, el uso obligatorio del tapabocas, el lavado permanente de manos, el aseo y desinfección de la casa, vestuario, accesorios y elementos de uso, etc. Agradezco a los que se tomaron la molestia de ver con atención este vídeo, y pedirles la colaboración de que se traduzca en sus respectivos idiomas diferentes del español. Para que este mensaje documental se publique y se reciba en todo el mundo, y lo más importante, se pueda entender con claridad. De este modo, finalizo este vídeo con la intención de haberles informado según estas consultas, para hacerle frente a la pandemia. Y no por el despropósito de asustarlos, angustiarlos, o tal vez cundir el pánico a algunos. Eso es todo, hasta otra oportunidad. Chao.